Sí, ¿alguien está por ahí? Estoy solo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, estamos aquí. Les envía a su correo el resultado del segundo examen parcial de excitabilidad. ¿Sí lo recibieron? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, es que yo no oía nada. Entonces, ¿sí recibieron el resultado de su examen? Sí. Sí, profe. Muy ¿Dónde bien. lo envió, profe? A su correo electrónico que tienen registrado en el Classroom. Verifiquen en el spam. Bueno, si al final de la clase alguno no lo ha recibido, me dice y se las doy por el chat. De todos modos, el examen en físico lo revisaríamos el próximo lunes. Ya nos avisaron que ya a partir de mañana las clases se reanudan como de costumbre, presenciales, ya se restableció el suministro de corriente eléctrica. Entonces, para nosotros será el próximo lunes en los nuevos salones, en el Salón 12. Y allá les doy sus exámenes para que los revisen y se pueda hacer ese ejercicio para que ya quede su calificación del segundo, perdón, parcial. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase, y les voy a compartir la presentación que veníamos utilizando. Esta presentación se las voy al final a compartir también para que la tengan. Entonces vamos a pasar a compartir. Entonces, ¿todos ven la presentación? Sí, profe. Entonces, si ustedes recuerdan, estábamos viendo esta parte del tema dentro de la transmisión sináptica. Habíamos visto que había dos modalidades, una eléctrica a través de estructuras llamadas uniones de hendidura, y esta que es diferente. Esta es una sinapsis que utiliza moléculas como el glutamato, como vemos aquí. ¿Cómo se llaman en forma general estas moléculas que median la transmisión sináptica química? ¿Neurotransmisores? Neurotransmisores, muy bien. Estos neurotransmisores, entonces, normalmente se encuentran empaquetados en organelos. ¿Cómo se llaman estos organelos donde se encuentran empaquetados los neurotransmisores que estoy señalando aquí?
Vesículas. Vesículas sinápticas, ¿sí? Entonces, concretamente en la célula presináptica, quedamos que proyecta sus axones a otra célula, que la llamamos posináptica, y al final encontramos la terminación sináptica. También en el caso de las neuronas sería un botón sináptico. Entonces, estos vesículas están conformadas de membrana celular, una membrana como la plasmática, que es lipídica, una bicapa lipídica, que contiene el neurotransmisor. Y para poder ser liberado necesita exocitarse. Y ese proceso ya lo vimos desde el tema 2, que es una fusión con la membrana plasmática y liberación del neurotransmisor. Una cuestión que tengan que manejar: la vesícula no se libera. La vesícula contiene el neurotransmisor, solo se fusiona y lo que sí se libera es el neurotransmisor. ¿Se acuerdan cuál es la señal para que una célula comience a liberar el neurotransmisor? Una neurona y en su botón terminal, ya veremos que sí libera algo de neurotransmisor, pero en general muy poco. Casi todas las vesículas están listas para liberarse, pero no se liberan. ¿Cuál es la señal que le indica a la célula? ¿Un potencial de acción? Un potencial de acción, ¿verdad? Que vendría desde el soma, desde el cono axónico, y quedamos que no llega al botón, sino se queda en la vecindad del botón. Sin embargo, esa influencia eléctrica sí se transmite a todo el botón. ¿Y qué cambia o qué necesitamos tener en el botón para que ese potencial de acción y esa despolarización electrotónica liberen el neurotransmisor? ¿Cuál es la señal intracelular? ¿Se acuerdan que aquí tenía que pasar algo? Ese potencial de acción llegaba, pero no. El potencial de acción no directamente no provoca la fusión. Esa es una señal para que otra señal lo haga. ¿Se acuerdan cuál es la otra señal? Bueno, yo tengo notado que dijo que era un potencial electrotónico que abre los conductos de calcio dependiente de voltaje. Correcto. Entonces, ese potencial electrotónico, aquí no están dibujados, pero aquí deben de añadirse en este esquema para que esté completo: conductos dependientes de voltaje para calcio. Entonces, así como vimos anteriormente que había para sodio y para potasio en el potencial de acción, en este botón sináptico tenemos conductos dependientes de voltaje para calcio, que normalmente se encuentran cerrados cuando el potencial de membrana está en reposo, menos 70 milivolts estarían cerrados, pero cuando se despolariza, estos canales se abren y entonces va a haber un flujo de este ion calcio. ¿Cómo va a ser el flujo? ¿De entrada o de salida? Acuérdense, ¿dónde hay más calcio? ¿En el líquido extracelular o en el intracelular? En el citosol o es más, lo voy a poner para que quede. Vamos a cambiar de color de la pluma. Entonces aquí va a estar En el citosol, ¿no? ¿En el citosol hay más? Sí. ¿O no? Pues no. En el líquido extracelular. En el extracelular. Entonces, hay calcio y en el citosol hay muy poco. Acuérdense, de los 4 iones importantes: sodio, potasio, calcio y cloruro, 3 de ellos se encuentran en esta situación. ¿Qué hay más en el LEC? Pensé que este es LEC. Esos son, mira, lo voy a poner: sodio, calcio y cloruro. Entonces dentro habría poquito sodio,
poquito cloruro. ¿Y cuál es el que está inverso? Entonces, ¿cuál nos falta? El potasio, ¿verdad? Apréndanse esto y ya tienen avanzado mucho. Entonces, si hay más calcio en el líquido extracelular, cuando se abran los conductos de calcio, dependientes de voltaje, ¿qué va a pasar? Que entonces va a entrar, ¿verdad? Siguiendo su gradiente de concentración, y además se acuerdan que la membrana está cargada negativamente con respecto al exterior. Entonces, el potencial electroquímico del calcio tiene todo para su favor para que entre. Entonces, cuando llega el potencial de acción acá, se transmite por electrotono. Esto llega hasta es sensado por el canal dependiente de voltaje de calcio, que es una proteína que cambia su conformación de cerrado a abierto y permite entonces el flujo de iones. Y este flujo de iones es el que va a promover la exocitosis. Se va a unir a las proteínas sinápticas, concretamente la sinaptotagmina, y esto va a promover la fusión y la exocitosis del neurotransmisor. ¿Sí se recordaron entonces todo esto que ya vimos? Este concretamente es el glutamato, que tiene receptores ionotrópicos. Un tipo de receptores son los AMPA, es la abreviatura de un compuesto. Más adelante se los describo. Y entonces ese neurotransmisor va a difundir hasta localizarse con sus receptores posinápticos, que están aquí en la membrana posináptica. Y la interacción del glutamato o del neurotransmisor entre el receptor va a provocar cambios en el receptor. Ya iremos viendo poco a poco cómo son estos cambios, pero de entrada son cambios que permiten la entrada de iones en este tipo de receptores, porque aquí están representados los ionotrópicos. ¿Sí? ¿Ya recordaron alguna pregunta? Bueno, si no oigo comentarios. Entonces, vamos a ver cómo es la cinética de la unión entre el receptor posináptico. Profe, ¿Sí? perdón, dijo que la exocitosis le pasa al neurotransmisor, ¿sí, verdad? Sí, o sea, lo que se excita es el neurotransmisor, no la vesícula. Y difunde hasta los receptores, ¿no? Sí, cruza todo el espacio sináptico hasta localizar los diferentes receptores. En este caso son de tipo AMPA para glutamato, en este ejemplo, pero pueden ser colinérgicos. Si es acetilcolina, serán nicotínicos, o en dado caso muscarínicos. Ya iremos viendo ese detalle. Si son GABA, son receptores tipo GABA A o GABA B, y así sucesivamente. Entonces, los de glutamato, entonces sí, la vesícula no se va, toda la vesícula se sale, sino la membrana se fusionan las membranas vesicular con la plasmática, y lo que sí se difunde es solamente el neurotransmisor, ¿sí? Él va a interactuar con los receptores. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es esta interacción receptor ligando o neurotransmisor, en este caso concreto. Estos neurotransmisores son endógenos, son los que normalmente se liberan. Cuando nosotros ponemos ciertos medicamentos, nosotros podemos poner un medicamento que, bueno, se puede parecer al neurotransmisor. Vamos a ponerlo que fuera así, que tiene una región parecida. Y entonces este medicamento llega desde la sangre, abandona la sangre, se incorpora al líquido intersticial, y desde el líquido intersticial a la sinapsis, al espacio sináptico, y también pueden tener una interacción con el receptor. Ya sería algo exógeno, algo en forma de medicamento o de un agente tóxico.
Vamos a ver lo normal en el caso del neurotransmisor y su receptor. Entonces, aquí está el ejemplo de que el ligando, que puede ser el glutamato, se une a su receptor que está en la membrana, y la unión entre el ligando, que en este caso es el neurotransmisor, que voy a abreviar así, NT, neurotransmisor. Y este simplemente es el receptor al neurotransmisor. Este está en la membrana postsináptica. Entonces, la interacción entre el neurotransmisor y el receptor nos va a dar lugar al efecto, algún efecto. Si es ionotrópico, el receptor al flujo de iones a través de la membrana. Y si es metabotrópico, a iniciar una cascada de señalización, por ejemplo, a través de proteínas G. En cualquiera de los dos casos, el efecto va a depender de la unión con su receptor, cuánto tiempo esté unido y cuántos receptores sean activados. Esta unión es una unión débil, es una interacción química débil a través de fuerzas de Van der Waals o de puentes de hidrógeno, de tal manera que la unión es transitoria. Va a depender de la concentración del neurotransmisor. En forma general, les llamamos agonistas a todos los ligandos que activan un receptor. Lo llamamos agonistas. Este agonista puede ser endógeno, como el glutamato liberado, o exógeno, como un fármaco que se parezca al glutamato. Entonces, en forma general, los vamos a llamar agonistas cuando activan el receptor. Y ligando o ligando. Entonces, esta unión, ligando al receptor, va a sufrir una relación que es una relación que cumple con la ley de la acción de masas. Es decir, vamos a tener cierta concentración de ligando libre y cierta concentración de receptores o cierto número de receptores expresados en la membrana. La cantidad de complejos ligando receptor o agonista receptor va a depender entonces de la concentración de ambos, siguiendo la ley de acción de masas. En este ejemplo, este complejo agonista receptor ya unido nos estaría representando la parte derecha de la ecuación de la ley de acción de masas, en la cantidad unida. Y cuando esté unido, quedamos que es cuando da el efecto biológico. ¿Sí? Entonces, cuando el ligando no se ha liberado, cuando no se ha ocurrido todo esto que acabamos de platicar, todos los receptores se encuentran en su forma libre, sin interacción. Estos de aquí ya están interaccionando. Lo que les quería decir ahorita es que el número de receptores en un momento dado es fijo. No hay cambios tan rápidos para movilizar receptores como platicamos ayer, se requiere de cierto tiempo. Entonces, en un momento dado, cuando se ocurre una sinapsis, el número de receptores, que aquí se expresa como concentración de receptores, es fijo. Este número es fijo, ¿no? Y el que sí cambia es este. Está muy bajo cuando la sinapsis está apagada y se eleva mucho cuando la sinapsis está activada. Entonces, cuando llega un potencial de acción, repitiendo, se transmite electrotónicamente hacia el botón, se abren conductos de calcio, el calcio entra, promueve la exocitosis y se libera el agonista o neurotransmisor o ligando, todo es equivalente. Entonces, esta concentración se eleva. Entonces, de acuerdo con la ley de acción de masas, ¿hacia dónde se mueve la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando aumenta la concentración de que sería un reactivo. Pues lo vamos a ver como un reactivo. ¿Hacia dónde se mueve?
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O no cambia? Cuando aumenta la concentración de A. ¿Sí se acuerdan de la ley de acción de masa? Creo que desde el siglo XVII se describió. Así por intuición, ¿hacia dónde creen que se mueva? ¿Hacia cuando están libres o cuando están ya combinados? Cuando aumente la concentración del ligando. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Cuando se libera, ¿cómo está la forma más abundante? ¿Combinada o libre? Combinada, Aquí ¿no? no. Combinada. ¿Sí? En forma de complejo agonista-receptor. Entonces, exactamente, cuando el neurotransmisor se libera, la reacción se mueve hacia la derecha y nos va a dar el efecto biológico. A continuación vamos a ver nosotros que el neurotransmisor no se queda ahí para toda la vida, sino que el mismo proceso sináptico tiene mecanismos que lo retiran de la sinapsis y entonces comienza a disminuir la concentración y eso provoca que la reacción se mueva ahora hacia la izquierda, terminando con el efecto biológico. Entonces las sinapsis no son eternas, permanentes, sino solamente son transitorias porque el neurotransmisor aquí no se ve, pero ese transmisor es eliminado de la sinapsis por diferentes mecanismos, de tal manera que la señal es binaria, es decir, se libera el neurotransmisor. Si no se libera el neurotransmisor, no hay respuesta. Si se libera, hay respuesta en la membrana postsináptica y esta respuesta dura un tiempo finito y vuelve a estar en modo cero. Entonces, por eso es binario. No hay respuesta, sería un 0. Respuesta sería un 1. Y así se la pasa. Entonces, esta relación, bueno, también se parece a la relación entre una enzima y su sustrato. Y aquí vemos precisamente nosotros en la gráfica de la derecha cómo es esa relación. ¿Sí? Aquí cumplen con con una cinética enzimática. Y vean, lo que está aquí puesto es el número de complejos ligando neurotransmisor receptor. O sea, aquí, este número sería este. Hay un detalle metodológico para representarlo con respecto al número de receptores totales, ¿sí? Que sería el número fijo de receptores que les hablaba aquí. Este es un detalle que ustedes verán más adelante en farmacología 1 y luego lo confirmarán en farmacología 2 de por qué sale esto. Y entonces, perdón, la relación que describe esta ecuación es la que tenemos aquí. Y esta la podríamos haber usado para la oxitocina con su receptor. La cantidad de complejos hormona receptor depende de la concentración del agonista multiplicado por el número total de receptores dividido entre la concentración del agonista más una constante Ka, que es la constante de afinidad, que mide qué tanto el receptor es compatible con el neurotransmisor, molecularmente hablando, y hay una interacción. Entonces, entre más fuerte sea esta interacción, electrostáticamente hablando, más la constante de afinidad será mayor. Pero esta se expresa en unidades de concentración y ya vamos a ver que entre menor sea esta constante, mayor afinidad es el receptor. Entonces, aquí tenemos una gráfica que muestra la ocupación y por lo tanto el efecto que tiene un agonista. Desde que no hay ocupación, todos están libres hasta que hay un 100% de ocupación.
Esta ocupación, entonces, si está 100%, nos va a dar un 100% de efecto biológico. Más o menos esa es la lógica. Y aquí tenemos la concentración, puede ser molar, no dice, pero puede ser molar del agonista. Logarítmica, ¿se acuerdan que por eso hicimos el ejercicio en la práctica pasada de expresarlo logarítmicamente para tratar de obtener una relación sigmoidea, que es la que se observa en los fenómenos biológicos? Sí, entonces, cuando hay muy poca concentración de ligando, hay muy poco complejo ligando-receptor. Conforme vamos incrementando la concentración, hay una región lineal donde es directamente proporcional a la concentración la unión, y luego llega a una ocupación máxima, a una curva de saturación. Cuando todos los receptores están ocupados, ya no puede seguir incrementándose la respuesta biológica, porque todos los receptores están ocupados. Aunque sigamos aumentando la concentración del neurotransmisor, ya no hay más receptores que ocupar. Cuando ya se liberó todo esto, ya se ocuparon todos, imagínense que ya llegó acá, llegaríamos a la ocupación máxima y entonces estaríamos en esta zona. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que los receptores interactúan con sus receptores, los receptores interactúan con sus agonistas, en el caso concreto, los neurotransmisores. ¿Sí? Esta unión va a ser débil y va a depender del número de moléculas de agonista, o sea, de la concentración de agonista en el espacio sináptico, que desde el punto de vista cuantitativo es muy alta, porque es un espacio pequeño. ¿Se acuerdan que eran 20 micrómetros de espesor? Entonces es un volumen muy pequeño donde hay una gran cantidad de neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que buscábamos en la práctica de oxitocina, ya vieron lo que obtuvimos, ¿no? Una parte fue porque usamos concentraciones en un rango muy corto, ¿sí? Vean, aquí va desde 10 a la menos 9 a 10 a la menos 4. O sea, nanomolar, micromolar y nanomolar son órdenes de concentración baja. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, si no, para que entonces el efecto se dé, tiene que estar en su forma de complejo ligando-receptor, que es lo mismo que decir agonista-receptor, que es lo mismo que decir neurotransmisor-receptor. Entonces, en la sinapsis esto no puede quedarse permanentemente. Si se llega a quedar permanentemente así, en forma de complejo, entonces la neurona estaría constantemente estimulada y eso es contraproducente y provoca daños muy severos en la comunicación. Incluso hay fármacos que hacen eso, que dejan el complejo receptor fijo. Es decir, si nosotros en vez de usar el agonista endógeno que establece uniones débiles, ponemos un agonista que entrara y formara enlaces covalentes, por ejemplo, el receptor se quedaba permanentemente pegado al agonista y entonces eso es muy, muy malo para la funcionalidad. Ya lo verán en farmacología. Algunos fármacos que llegan a hacer eso, pues se usan en dosis muy pequeñas, pero si se usan en dosis muy altas son muy tóxicos. Profe, ¿y eso puede provocar o sea, dice que eso se ve después, pero ¿sí provocan alguna enfermedad o qué es lo que podría provocar? Por ejemplo, parálisis. Hay unos en la unión neuromuscular. Si sustituimos esta de abajo por una fibra muscular, podemos poner un agonista que provoque que la sinapsis se mantenga activada todo el tiempo
y eso a la postre trae una parálisis muscular. Entonces sí es malo, ¿no? Sí es malo. Y ciertas enfermedades, no tanto que haya falta, y en las enfermedades más bien falta agonista en muchas de ellas. Pero sí puede haber algunas enfermedades donde se hacen anticuerpos contra el receptor y entonces el anticuerpo, en lugar de destruirlo, lo activa y vienen problemas. Pero sí puede ocurrir una situación. Y ciertas toxinas pueden también hacerlo. Bueno, entonces a lo que voy es que esto no puede quedar y tiene que moverse hacia la parte del agonista libre otra vez, y más que nada el receptor. Como los receptores están ahí en la superficie de la membrana, pues quitarlos lleva tiempo. Sí se pueden quitar, pero lleva tiempo. Lo más fácil es reducir la concentración de agonista para que esto se mueva a la derecha. Precisamente es lo que vamos a ver a continuación. La célula, bueno, la sinapsis tiene diferentes mecanismos de eliminación del neurotransmisor. Vamos a ver 3 que pueden ocurrir. Entonces aquí está nuevamente una sinapsis, tenemos el potencial de acción, el potencial electrotónico que llega al canal de calcio dependiente de voltaje. Aquí el calcio son estas bolitas verdes. Entra, promueve la exocitosis, es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice, ese neurotransmisor va a interactuar con sus receptores. Aquí está, este es el receptor. Lo voy a poner a R para diferenciarlo bien. Lo que acabamos de decir. Entonces, mientras esté ligando el agonista neurotransmisor con su receptor, va a haber una respuesta celular. Pero esto es transitorio. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes mecanismos por los cuales el neurotransmisor es eliminado del espacio sináptico y con esta situación el neurotransmisor abandona el receptor y cesa o termina la sinapsis, ¿sí? La transmisión sináptica química. Entonces, este paso es muy importante. La eliminación del neurotransmisor es vital para que la transmisión sináptica termine. Se envíe el mensaje, se dé la respuesta celular, pero que termine la acción. Entonces, estas moléculas de neurotransmisor simplemente, les digo que la concentración aquí se eleva grandemente. Una forma en que se elimina es que se vaya de la sinapsis. Puede irse a la derecha o a la izquierda por difusión simple. Acuérdense, esta zona la vamos a conocer como espacio extrasináptico. Todo lo que esté fuera de la sinapsis lo vamos a llamar espacio extra sináptico. Entonces, todo esto que está aquí, todo lo que está afuera, todo lo que esté fuera de la sinapsis, voy a englobar a la sinapsis aquí, al espacio sináptico en este círculo. Entonces, normalmente en el espacio extrasináptico la concentración de neurotransmisores baja, porque ahí no se libera. Y si algo de neurotransmisor anda por ahí, se incorpora a la sangre y es metabolizado en el plasma o en el hígado o en el riñón, en otra zona. Entonces, cuando se libera el neurotransmisor, muchos de ellos alcanzan su receptor. Este es un equilibrio dinámico, entonces otros abandonan la sinapsis, difunden hacia el espacio extrasináptico. Entonces, el primer mecanismo, que es un mecanismo pasivo, digamos, no depende de ningún componente extra, sino solamente de la difusión hacia el espacio extrasináptico, es el mecanismo que aquí le puse inciso A. Eso ya ayuda a que la sinapsis vaya decayendo con el tiempo, la interacción entre el agonista y el receptor. Sin embargo, es un proceso muy lento y no es tan eficiente para que termine la sinapsis de manera rápida, porque estas sinapsis se llevan
orden de decenas o centenas de milisegundos para tener su acción. Entonces, la acción no debe durar tanto en muchos casos y hay que eliminarla. Entonces, para eso las células optan por otros dos mecanismos. Uno es la degradación enzimática. Acá vemos que es la 6. Esta molécula o esta figura incorporada aquí en verde es una enzima. Representa una enzima que se encuentra en la membrana postsináptica. Esta enzima lo que se encarga es de degradar el neurotransmisor, de convertirlo en un metabolito ya inactivo. Y ya estos metabolitos, bueno, pueden tener diferentes destinos. Uno de ellos es que se vaya de la célula. ¿Sí? Este sí ya es más importante. Este mecanismo de degradación enzimática, las enzimas rápidamente comienzan a degradar el neurotransmisor. Ya iremos viendo algunos neurotransmisores tienen estos dos nada más mecanismos, A y B, otros trabajan con A y C, y algunos una mezcla de todos. Pero ya depende de cada neurotransmisor. Sí queda claro entonces por qué una enzima que degrade el neurotransmisor, que lo catabolice, que sería eficaz para eliminar la respuesta. Acuérdense, lo que queremos hacer es que esto se mueva hacia el estado de disociación, al estado disociado del agonista. Entonces, este es lo que nos da el efecto biológico. Entonces, estos mecanismos lo que hacen es disminuir la concentración del agonista. Entonces, por la ley de acción de masas, la reacción se movería hacia el lado disociado. Tendría mayor preferencia. Al inicio, cuando se libera el neurotransmisor, la reacción se mueve a la izquierda en esta forma de representarlo. Y cuando ya se está eliminando, se mueve a la derecha. El último mecanismo se llama recaptura y consiste en el 7, es que está aquí en esta figura. Es decir, vamos a tener una proteína transportadora que lo que va a hacer es que va a recuperar al neurotransmisor y lo va a volver a introducir a la membrana, a la célula presináptica a través de la membrana presináptica. Este mecanismo requiere energía y es un mecanismo generalmente de cotransporte. Es decir, va a haber un acople aquí, por ejemplo, con sodio. Entra sodio dentro del neurotransmisor y luego ese sodio tiene que salir por una bomba sodio-potasio ATPase, como lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, el otro mecanismo es la recaptura del neurotransmisor hacia el citoplasma de la neurona presináptica. Estos tres mecanismos que harían tenderían a disminuir la concentración de agonista y entonces ya se separa. Conforme va ocurriendo, al inicio les digo, se libera el neurotransmisor. Hay tanto neurotransmisor que este neurotransmisor interactúa con sus receptores, moviendo el equilibrio hacia esta parte de combinado o complejo receptor agonista. Conforme va pasando el tiempo y es muy rápido, parte difunde, pero eso no es muy rápido. Lo que sí es que la enzima o el transportador comienzan a eliminarlo de la zona sináptica hasta que casi lo desaparece. ¿Sí? No desaparece totalmente, pero sí casi desaparece totalmente. ¿Sí? Estos serían entonces los mecanismos que terminan con la acción de la sinapsis. ¿Sí queda claro? Si les pregunto en el examen de los 3 mecanismos de eliminación del neurotransmisor, ¿cuál es el menos eficiente?
Diga A, B o C. La A. La A, ¿verdad? La difusión del espacio está sináptico. Los otros dos, bueno, son más o menos igual de eficientes. Profe, dijo que el de recaptura, ¿qué era lo que hacía? Que llevaba el restante del neurotransmisor hacia ¿dónde? Hacia, como está señalado aquí, hacia el líquido intracelular. Bueno, aquí lo tenemos, bueno, en esta otra. Es una explicación ya dinámica. Aquí está el transportador. Aquí está dibujado. Aquí la sinapsis, vean que está callada. Es decir, que no hay neurotransmisor. Es un ejemplo extremo porque en realidad siempre hay una que otra molécula por ahí. Pero vean, aquí nos está explicando en 7 que hacia dónde lleva el neurotransmisor, el transportador. Lo lleva de regreso al citoplasma de donde vino. Luego ya entra en la vesícula. Entonces, por eso se llama recaptura. Porque lo vuelve a tomar. Se libera y lo vuelve a tomar. Imagínense que es el Chapo Guzmán, que se escapó, lo recapturan. Se vuelve a escapar, lo vuelven a recapturar. Y así se la pasa. ¿Sí? ¿Sí te queda claro ahora? Profe, gracias. Bueno, de todos modos lo voy a ya resumir. Este mecanismo de terminación de la acción. Imaginemos entonces que esta neurona presináptica recibe información para generar un potencial de acción. Ya quedamos que se va a propagar a lo largo de toda su extensión, sin decremento, siguiendo la ley del todo o nada. Cuando llegue al botón sináptico, va a activar la sinapsis química. Entonces, ya este es una ampliación, esto que está aquí. Lo ampliamos y vemos todo lo que hay en esa sinapsis. Neurona presináptica, neurona posináptica, que sería esta de acá, la posináptica. Esta es la pos. Esta es la pre. Y entonces vean, cuando no hay potencial de acción, pues no hay liberación de vesicular, los canales dependientes de voltaje de calcio están cerrados y el calcio está en mayor concentración en el líquido extracelular, pero no puede entrar. El receptor está desocupado en su mayor parte, los receptores están desocupados, por lo tanto, ¿hay efecto biológico o no en esta diapositiva, imagen de la izquierda? ¿Habría respuesta biológica del receptor? Así como está dibujado. ¿Es sí o no? No. No, ¿verdad? No hay receptor que lo active. Entonces está apagado. Ya luego verán que realmente no está apagado y que siempre es poquito, pero ahorita vamos a ver todo o nada. ¿La enzima tiene algo que hacer? La enzima tampoco tiene a quién degradar, está ahí esperando. Y el transportador que recaptura, reuptake, es el término en inglés, a recaptura. Entonces, el transportador que está recapturando el neurotransmisor, pues tampoco tiene ninguna actividad, ¿verdad? Esto cambia cuando llega el potencial de acción. Llega el potencial de acción, por electrotono, se transmite a todo el botón, no solo así, sino también así. Y donde encuentre estos que están en verde, ¿qué son? Estas proteínas membranales que están en verde. Acá dice. Canales de voltaje dependientes de voltaje. Canales de calcio dependientes de voltaje, correcto. Y eso va a provocar, lo que ya habíamos visto, que se libere el neurotransmisor. Y ahora sí, ya que el neurotransmisor ingresa al espacio sináptico, ahora sí va a interaccionar con su receptor. Al inicio mucho, porque hay mucho neurotransmisor, pero poco a poco esto va a ir disminuyendo hasta acabar, porque tenemos los 3 mecanismos que acabamos de describir. La difusión extrasináptica, que se daría aquí, sería el inciso A. ¿Dónde pongo el inciso B? Que era la degradación enzimática.
¿En qué número? ¿En el 6? En el 6, ¿verdad? Entonces aquí estaría el inciso B, degradación enzimática. Y el inciso C, que era recaptura. ¿En dónde lo pongo? ¿En qué número? En el 7. En el 7, ¿verdad? Y entonces, una vez que estos procesos comiencen a operar, no se tarda mucho, son menos de un segundo, se retira todo el neurotransmisor y así terminamos con la información sináptica, ¿sí? Esto va a ocurrir siempre. Y va a ser importante porque en muchas estrategias farmacológicas, nosotros vamos, si el neurotransmisor está faltando o los receptores están faltando, nosotros podemos hacer que el poco neurotransmisor que ande por aquí dure más tiempo. Y entonces lo que podemos hacer es inhibir las enzimas. Dentro de 8 días vamos a tener la práctica de 7, la práctica 9, que es transmisión neuromuscular, donde vamos a analizar una sinapsis entre la motoneurona alfa y la fibra muscular. Y entre tantas cosas que vamos a hacer, vamos a inactivar al mecanismo B. Sí, vamos a usar un neurotransmisor que utiliza la degradación enzimática como principal mecanismo de eliminación, y vamos a ver que si nosotros inhibimos a la enzima degradante, entonces el neurotransmisor está más tiempo ahí y el efecto se potencializa, el efecto del neurotransmisor. Y hay otros fármacos que actúan sobre la recaptura. ¿Han oído hablar de las anfetaminas y la metanfetamina? ¿Qué son? Sí. Así de forma general, si les digo anfetamina, ¿qué palabra me dicen? ¿Con qué lo relacionan de una palabra? Anfetaminas. O metanfetamina. Drogas, ¿verdad? Adicción, drogas, problemas. Entonces, pues esa anfetamina, uno de sus mecanismos de acción es bloquear el transportador. Y entonces el neurotransmisor, algunos neurotransmisores como noradrenalina, dopamina, se bloquean y entonces tenemos más de lo que cuenta de estos neurotransmisores y por eso el efecto eufórico. El problema es que es adictivo. Sí nos hacen sentir bien, porque todo lo que aumente la dopamina en ciertas áreas del cerebro nos hace sentir bien, pero si es en exceso y si es descontrolado, entonces da problemas de adicción, sobre todo cuando interrumpimos el consumo. ¿Sí? Entonces, va a ser muy importante esto que ocurre aquí para el resto, para parte de algunos temas de otras materias, sobre todo en farmacología 2, donde van a ver los efectos de los fármacos a nivel molecular o a nivel lo que es la farmacodinamia, cómo actúan los diferentes fármacos. Ahí van a ver esto. Bueno, vamos a seguir viendo estas características y lo importante de conocer cómo se sintetizan, cómo se liberan y cómo se eliminan. Bueno, entonces ya entendido esto, lo que sigue es ver, bueno, ya que llega al receptor e interacciona con él, antes de que se elimine, cómo es capaz de provocar diferentes respuestas celulares. Esto es parte del siguiente tema, que es el 3.1 de receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Esto ya lo vimos en el curso para otras señales. Entonces, estos no son exclusivos de los neurotransmisores, sino otras señales los pueden activar. Pero nosotros los vamos a ver dentro del ámbito de los neurotransmisores. Entonces, los receptores van a ser de dos tipos, los posinápticos.
pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Y en el nombre va implícito su mecanismo, su función en la célula. ¿A qué le suena iono? Bueno, lo podemos, iono, ¿a qué le suena? ¿Iones? Iones, ¿verdad? Ion. Para no llamar, y trópico, bueno, eso es una palabra, un sufijo que alude a movimiento. Entonces el receptor ionotrópico moviliza iones. Se le pudo haber llamado iontrópico, pero sería medio raro. Entonces le pusieron ionotrópico. Este receptor entonces es un tipo de receptor que va a provocar directamente el movimiento de iones. Entonces, este tipo de receptores están formados por varias subunidades. Por ejemplo, este tiene 5 subunidades. Cada subunidad tiene 4 segmentos transmembranales, pero lo interesante es que tienen dos cosas importantes, bueno, varias, pero dos aspectos importantes que resaltamos ahorita, que tienen un canal por donde van a pasar los iones. Ese canal se llama ionóforo. Ionóforo es por donde van a pasar los iones. Esta es una imagen de todas las subunidades separadas, pero ya en la célula funcionalmente se forman como los conexones que veamos anteriormente, forman un canal, de tal manera que queda libre o puede quedar libre para el paso de iones, ya sea que entren o que salgan. Y tienen algo que ya tapé aquí, que dice gate. ¿Qué significa gate en inglés? Cuando van con puerta, ¿verdad? Cuando vamos a tomar un avión o un autobús. En el autobús no está. Pero sí, sobre todo en aeropuertos internacionales anglosajones, gate es la compuerta o la puerta de abordaje. Entonces, los receptores ionotrópicos, aparte de tener un canal por donde pueden pasar los iones, los diferentes iones, tienen una compuerta que puede estar abierta o cerrada, parecida a como trabajaban las compuertas de los conductos dependientes de voltaje. Pero en este caso van a ser dependientes ¿de qué? No van a ser de voltaje, sino de... Todos estos son canales dependientes de... ¿Ligando? Comienza con L. ¿De qué? ¿De ligando? De ligando, ¿verdad? En este caso concreto, el ligando va a ser el neurotransmisor. El receptor también va a tener una zona que va a reconocer al neurotransmisor. Va a ser específica para ese neurotransmisor. Cuando interactúen, entonces ahora sí, la respuesta biológica va a ser la apertura o cierre del canal, dependiendo cómo esté. Generalmente esa apertura vamos a manejar nosotros con una mayoría de los casos como apertura de la compuerta. Y esto va a generar una respuesta rapidísima. ¿Sí? Ya se imaginarán, si este receptor es, este ionóforo, es un canal de sodio, ¿qué pasaría con el sodio cuando el neurotransmisor interactúa con el receptor? ¿Dónde hay más sodio? ¿En el estadio extracelular o en el intracelular? Perdón. ¿Dónde hay más? Si dibujo aquí el sodio así, ¿de qué tamaño lo dibujo en la parte intracelular? Más pequeño. En condiciones de reposo, pues más pequeño. Entonces vean si el neurotransmisor es capaz de permitir la entrada de sodio cuando
interactúe con el receptor, abra el canal, la compuerta del canal, entre el sodio. La entrada de sodio, ¿a qué les recuerda esta entrada de sodio? ¿Qué pasaba con la neurona cuando entraba sodio? Fase del potencial de acción de despolarización. Se despolariza, ¿no? Se despolariza. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo, se va a despolarizar la membrana postsináptica. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar con esa despolarización, pero ya es una forma rapidísima de activarla. ¿Sí? Esos son los receptores ionotrópicos. Los vamos a seguir estudiando. Eso es nada más para una pequeña introducción. Si hacemos el mismo análisis, ¿qué sea un receptor metabotrópico? Quedamos que trópico era movimiento, movilización. ¿Y metabo a qué le suena? ¿Será que activa sinasas y así? Pues sí, activa vías de señalización. De hecho, estos receptores, la mayoría de los que vamos a ver son receptores acoplados a proteínas G. Entonces, ¿cómo lo abreviaremos que parece un muñequito? Sería un GPCR. GPCR. Que son las siglas en inglés para un G-Protein Coupled Receptor, algo así, ¿no? Receptor acoplado a proteína G, leyéndolo al revés. Y ustedes ya saben todo esto, lo acaban de responder, ¿verdad? Ya ni les tengo que decir mucho. En este caso es una G que se activa la proteína adenylatociclasa. GS. GS, ¿verdad? Así estudiado. ¿Y qué produciría? Bueno, no hay aquí. AMP cíclico. AMP cíclico a partir de ATP. ATP, correcto. ¿Y AMP cíclico a quién activa? El PKA. PKA, que es la sinasa, ¿no? Activada por AMP cíclico. Y bueno, va a fosforilar diferentes proteínas. Algunas de las proteínas pueden ser conductos, dependientes de voltaje, dependientes de ligando, o conductos de otro tipo, y permitir el flujo de iones. Entonces, eso ya lo veremos paulatinamente. Entonces, estos receptores metabotrópicos están asociados o son receptores que generalmente son GPCRs. Estos ya lo conocen ustedes, ¿no? Están formados por ¿cuántos segmentos transmembranales? Ahí 7. estaban. 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya no vamos a decir mucho más de ellos. Entonces, en la sinapsis podemos tener diferentes receptores. Generalmente hay de un solo tipo. Y si hubiera más de un solo tipo, entonces podemos saber combinaciones entre receptor ionotrópico y metabotrópico. En realidad sí hay más, pero vamos a nosotros a analizarla como si nada más hubiera uno para hacerlo más fácil el análisis. Pero sí puede haber más de una. En cuanto a velocidad de obtención del efecto biológico, ¿cuál creen que sea más rápido, el ionotrópico o el metabotrópico? Es prácticamente un solo paso, ¿verdad? Interacción del neurotransmisor, se abre el canal y ya está despolarizada la célula. Acá tiene que ocurrir una cascada de señalización, entonces ¿cuál va a ser más rápido? Examen, pregunta de examen. ¿El ionotrópico? El ionotrópico, ¿verdad? Es mucho más rápida la respuesta biológica. De todos modos, estamos hablando de minutos, segundos o minutos en el caso de los metabotrópicos y aquí estamos hablando de milisegundos, ¿sí? Aquí estamos hablando del orden de milisegundos
y aquí de segundos y minutos. Sí, no crean que son tan lentos como las señales nucleofílicas, lipofílicas, que tienen que interactuar con el núcleo. De todos modos, algunos efectos sí pueden prolongarse porque sí puede haber, y acuérdense que estas vías también pueden activar genes, pero bueno, vamos a ver nosotros los efectos ultra rápidos y rápidos de la señalización sináptica. ¿Alguna duda de los dos tipos que tenemos? No. Bueno, pasemos entonces a hacer una descripción general de cómo se encuentran algunos receptores. Aquí tengo varios neurotransmisores. El glutamato que venimos diciendo. ¿Se acuerdan? Este glutamato, yo les había dicho que generalmente es ¿de qué tipo? ¿Excitador o inhibidor? Excitador. Excitador, ¿verdad? ¿El GABA qué era GABA? Ácido. Gamma. Beta. Algo, ¿no? Gamma. Este es amino. Gamma amino butírico. Butírico, sí. Ácido, gamma amino butírico. Son sus siglas en inglés. Este que normalmente es un neurotransmisor de qué? ¿Excitador o inhibidor? Excitador también, ¿no? No, este es lo contrario. Inhibidor, por excelencia. Entonces, son los dos que podemos ubicar, porque los demás, pues, va a depender del receptor que hagan. Entonces, en general lo vamos a identificar como excitador glutamato, inhibidor GABA, y los demás, pues, van a variar dependiendo del receptor. Entonces, vean, aquí les pongo una división de los receptores. Esto va a ser tema realmente de farmacología. Nosotros podemos ir tocando algunos para irnos adentrando al tema, pero vean qué abundancia de receptores. Yo puedo ver de receptores a glutamato, tengo 3 subtipos principales. Todos estos son ionotrópicos. De hecho, esta clasificación es para receptores ionotrópicos. Entonces, los de glutamato son tetraméricos, es decir, tienen 4 subunidades. Todos tienen 4. Pero son de 3 tipos diferentes. El cainato, porque se descubrió que son más afines por el ácido caínico. El ácido caínico es una toxina, así como se acuerdan de la tetrodotoxina, el ácido caínico también se extrae de peces y activa los canales, los receptores de glutamato. Pero solo a esta familia, por eso se le llamó de tipo cainato. Hay otra sustancia que es el alfa-amino 3 hidroxi 5 metil 4 isoxazol ácido propiónico. Todo eso. De hecho, el nombre correcto sería ácido alfa-amino 3 hidroxi 5 metil 4 isoxazol propiónico. Cuesta trabajo aprenderlo, es más fácil decirle AMPA. Este es un agonista que prefiere a los receptores, un subtipo de receptores, el que tengo a la izquierda, y por eso los receptores recibieron el nombre de AMPA, por el ácido caínico, y el otro grupo lo recibió por una sustancia que es el N-metil de aspartato. Por acá está, N-metil de aspartato, por sus siglas en inglés. Bueno, entonces esos receptores son de 3 subtipos, pero cada subtipo tiene varios subtipos que dependen del tipo de subunidad que los conformen. Por eso les digo que no vamos a entrar en detalle. Los AMPAs van del UR1 al R4, los NMDA de NR1, 2A, 2B, 2C, NR2B
y los kainato, el 5 al 7, y kainato 1, kainato 2, más lo que se acumule como el melate, más lo que se acumule en esta semana. Entonces, incluso probablemente esta figura esté atrasada y haya más. La intención no es que se aprendan todos, sino que se den una idea de cómo están estos receptores tan ampliamente distribuidos, y entonces cada neurona va a poder expresar diferentes receptores de glutamato con diferentes propiedades eléctricas, bioeléctricas, que pueden dar lugar a diferentes respuestas. Y cada subtipo de receptor puede tener variaciones dependiendo de su conformación. Y eso nos va a dar lugar a que puede haber diferentes poblaciones de receptores AMPA, ya sea en la misma tejido o en diferentes tejidos. Y esto es bueno porque la farmacología puede ser más específica y dirigir fármacos contra receptores subespecíficos, o sea, nada más a este. Y entonces eso va a hacer que, si yo le doy glutamato a un paciente y le pudiera llegar al sistema nervioso central, iba a activar todos los receptores que tiene y entonces iba a activarle todo. Pero si nada más quiero que se active una zona de su cuerpo, de su sistema nervioso, que está mal y que está mal porque hay poca actividad del receptor NR2A, entonces yo ya puedo preparar un fármaco específico para él y no le da a ningún otro y ya no tiene efectos secundarios tan terribles, ¿no? ¿Sí queda claro entonces la idea de cómo están ya en la vida real los receptores inotrópicos, formando diferentes subtipos dependiendo del tipo de monómero que lo contenga? Otros neurotransmisores también muy abundantes son el GABA, la acetilcolina, que ya la habíamos mostrado y que se abrevia a C mayúscula, H minúscula, la glicina, y la serotonina. Es el nombre común, el nombre químico es 5-hidroxitriptamina. Entonces, 5-hidroxitriptamina la veremos abreviar 5-HT. Esta 5-HT es la serotonina. Tiene muchos tipos de receptores la serotonina. El 3 en particular es un ionotrópico. Está formado junto con los receptores de glicina, de acetilcolina y de GABA de este tipo por 5 subunidades. Estos son pentaméricos, como el que veíamos en la... Por ejemplo, en ese nos estamos mostrando 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una gamma. Ya iremos viendo algunos ejemplos. Entonces, el GABA va a tener muchos subtipos de receptores dependiendo de qué subtipos de monómeros tenga. El de acetilcolina también, el de glicina también. Entonces vamos a tener varios ionóforos. ¿Alguna pregunta general? O sea, sí queda clara entonces la idea. Los receptores que dibujamos simplemente como aquí se hizo muchas bolas, pero simplemente lo dibujamos como una molécula. En realidad ya vemos que puede ser, si es ionotrópico, puede ser pentamérico o tetramérico, y aunque sea el mismo neurotransmisor, puede haber una gran variedad de receptores diferentes con diferentes propiedades cinéticas. Es decir, con diferentes propiedades de dejar pasar cierto tipo de iones o dejar pasar más o menos iones con mayor o menor velocidad. Y lo mismo para GABA. Si les digo que el glutamato deja entrar sodio y así lo despolarizo y por eso es excitador. El GABA, si les digo que es inhibidor, también deja pasar algo. De todos los iones que conocen, ¿cuál creen que deje pasar el GABA? ¿Qué ion?
Necesitamos no que despolarice, sino que hiperpolarice. ¿Qué ion de los que conocen hemos Potasio. estado manejando? El calcio, si entra, se despolariza también, ¿no? Es positivo. De hecho, el calcio entra también con los de glutamato. Otro, si no es calcio, no es sodio, ¿cuál nos queda? Es el cloruro, ¿no? Que es negativo. Entonces, el cloruro, ¿cuándo entra? Hiperpolariza. Entonces, los receptores a GABA, por ejemplo, los GABA, cuando son activados, permiten la entrada de cloruro y inhiben. Acetilcolina, glicina, bueno, va a variar un poco. La acetilcolina generalmente también deja entrar sodio. La glicina se comporta en algunos como GABA, en otros activa los receptores, ya es más complicado. Y la serotonina, en este caso es ionotrópico. Ya lo iremos viendo, ¿sí? Entonces es un bosquejo general de que los receptores pueden ser los ionotrópicos de diferentes subtipos. Y me faltan más. Los metabotrópicos están peor. Vean. Queramos que el metabotrópico no es un ionóforo, es decir, no deja pasar iones directamente, sino que necesita de un mecanismo acoplado a proteínas G para proteinsinasa, por ejemplo, esta sí activar otro canal y aquí ya ocurre así el flujo de iones. Bueno, entonces esto ya lo vimos. Aquí nada más es como breviario. En el caso de los receptores metabotrópicos, tenemos los muscarínicos, que son para acetilcolina. Bueno, no se los dije, pero entonces los ionotrópicos serían los otra familia. ¿Se acuerdan cuáles son los otros? La acetilcolina tiene dos receptores. Muscarínicos, ¿sí? ¿Cuál es la otra? El otro subtipo de receptores colinérgicos. Nicotínicos. Nicotínicos, entonces los nicotínicos son ionotrópicos, los muscarínicos son metabotrópicos. Los de glutamato, ya todos los que vimos de antes, NMDA, AMPA y caenato son ionotrópicos, pero hay otra clase de receptores que son receptores metabotrópicos de glutamato, clase 1, clase 2 y clase 3 con sus subclases. Los GABA son A y B. Los que vimos ionotrópicos son GABA A y los metabotrópicos son GABA B. Para dopamina, todos son metabotrópicos, van del D1 al D5. Para adrenalina y noradrenalina, ya los habíamos visto, son alfa y beta, todos son metabotrópicos. Para histamina no se las había comentado, pero también puede servir como neurotransmisor. Para serotonina, que es la 5-HT, casi todos son metabotrópicos, excepto uno. ¿Cuál? ¿Se acuerdan cuál era el que era ionotrópico? Y que no está aquí. El 3, ¿no? Entonces, quitando al 3, todos los demás son ionotrópicos. Y es complicado porque tenemos 1, ABCD, 2 ABC, 5A y lo que se acumulen. Y para purinas, para adenosina, otro tanto. No se preocupen, en este curso no los vamos a ver a fondo. Empiecen a preocuparse para farmacología. Ahí sí se tienen que saber qué hace cada subtipo. ¿Sí? Todos están acoplados entonces a proteínas G y todos tienen efectos no tan inmediatos, sino que su duración es más prolongada por el hecho de requerir mecanismos de transducción de señales, ¿sí? Poco a poco lo van incorporando a su conocimiento e ir separando por neurotransmisor y por receptor. Afortunadamente, los ionotrópicos para GABA, no le puse aquí, pero estos son GABA A y esto es nicotínico.
Esto sí ya lo podemos aprender como, y aquí están los 3 del serotonina. Como algo que todos los de glutamato de estos 3 tipos son ionotrópicos. Los GABA tipo A son ionotrópicos también. Los colinérgicos ionotrópicos son nicotínicos. Y ahí manejamos un nivel de conocimiento. Y cuando vemos los mismos neurotransmisores actuando con otro subtipo, pues ya vemos que también los podemos diferenciar más o menos fácilmente. Los colinérgicos, si son muscarínicos, van a ser metabotrópicos. Los GABAérgicos, si son de tipo GABA-E, van a ser metabotrópicos. Y lo mismo para los serotonérgicos, excepto el 3. Los adrenérgicos todos. Algo importante con a los muscarínicos los llamamos colinérgicos, a los de glutamato, glutamatérgicos, a los de GABA, GABAérgicos, a los de dopamina, dopaminérgicos, adrenalina y noradrenalina, ambos adrenérgicos, histaminérgicos, purinérgicos, y a los de serotonina tenemos la tendencia a llamar serotoninérgicos, pero no es correcto. Lo correcto es serotonérgicos. Serotonérgicos. Esto está bien. Y lo que no. Eso es por convención, pero bueno, vamos a respetar la convención. Lo van a encontrar por ahí. Incluso a lo mejor a mí se me sale en algún momento, pero lo correcto es serotonérgico. Los demás sí, como se oye. No se dice muscarinérgicos, sino colinérgicos muscarínicos. Glutamatérgicos, GABAérgicos, dopaminérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos, serotonérgicos, purinérgicos. ¿Sí? Entonces ya tenemos el bosquejo de los 2 receptores. Vamos a terminar la clase con un cuadro. Sí. No, todavía podemos ver esto. Sí, todavía podemos ver la siguiente diapositiva, ya terminamos con eso. Entonces, este es un cuadro comparativo de un receptor ionotrópico y un metabotrópico. Ya lo hemos estado viendo, pero este cuadro nos resume el estado de cada uno en cuanto a su función y sus respuestas y sus localizaciones. Entonces, vamos a empezar. Está en inglés, pero no creo que esté muy problemático, es inglés sencillo. Entonces, el receptor ionotrópico, como habíamos quedado, era un ionófero. Eso significa que el sitio de unión al receptor, el sitio de unión del receptor y el conducto, el canal iónico, están combinados, son la misma molécula, bueno, la misma estructura. ¿Sí? En cambio, los metabotrópicos no. El sitio de unión entre el ligando y el neurotransmisor no está asociado con el canal. El receptor ionotrópico es independiente de segundos mensajeros. No necesita segundos mensajeros. El metabotrópico sí, necesita una proteína G y O. Ay, perdón con este movimiento. Y que se involucren en segundos mensajeros. AMP cíclico, GMP cíclico, IP3, diferentes mensajeros.
La latencia de acción del ionotrópico es muy corta, muy rápidamente tiene su efecto. La del metabotrópico es más prolongada, por lo tanto la respuesta es muy rápida, el orden de milisegundos, y en cambio los otros más, ¿no? De segundos, minutos, incluso horas. Aquí es algo interesante. Los posinápticos en general son ionotrópicos. Y van a decir, bueno, ¿qué no todos los receptores posinápticos o todos los receptores están en la membrana posináptica? Vamos a ver que hay algunos que están en la presináptica. Cuando llegan a estar esos receptores en la membrana presináptica, generalmente van a ser metabotrópicos. Entonces, los metabotrópicos pueden estar tanto en la membrana presináptica como posináptica. Ya veremos ese caso o algunos casos donde esto ocurre. Aquí tenemos esto dibujado, estas características. Entonces, la primera que decía que el sitio de unión y el canal son la misma estructura, lo vemos aquí. Aquí está el receptor ionotrópico con su región de unión al neurotransmisor. Los neurotransmisores estaría, aquí está en rojo, el neurotransmisor sería este. La molécula del neurotransmisor está en rojo. Cuando se une al receptor, se abre el canal y permite la entrada de iones. O eventualmente también la de salida, pero bueno, operacionalmente en muchos casos es entrada de iones. Y la señal, la comunicación se da instantáneamente. Los metabotrópicos, por su parte, no, el receptor, que aquí está en naranja, no es el canal, es un mecanismo independiente, por lo tanto la latencia va a ser más prolongada, los efectos son más, tardan más en llevarse a cabo, pero están acoplados a proteínas G. En algunos casos, por ejemplo, aquí el dímero, el que tiene el efecto, es la subunidad alfa, produce segundos mensajeros y el segundo mensajero puede abrir o cerrar un canal. En este caso, bueno, sí, abrir o cerrar un canal. Este segundo mensajero, bueno, no es directamente él, o pueden ser proteína sinasa. Y otra acción es que el monómero, alfa puede también interactuar con un canal iónico para abrirlo o cerrarlo. Entonces, ya en este caso de los metabotrópicos, dependerá de qué receptor estamos hablando, qué neurotransmisor lo activa, para ver qué mecanismo se va a implementar. De todos modos, todos terminan en la entrada o salida de iones para despolarizar o hiperpolarizar. Si despolarizamos, aumentamos la excitabilidad o aumentamos la comunicación, y si disminuimos, lo contrario. ¿Sí? Tenemos entonces en la acción de los receptores metabotrópicos y ionotrópicos. La próxima clase, ya no, pero la próxima clase veremos esto. ¿Sí? Aquí vemos un receptor ionotrópico produciendo una despolarización. Va a tener un nombre, etcétera. Y vemos que también puede provocar lo contrario, una hiperpolarización. Entonces es el potencial de membrana en reposo. Hay ciertos tipos de ionotrópicos que pueden provocar una despolarización y otros una hiperpolarización. Y vean, el fenómeno dura poquito, unos cuantos milisegundos, y terminó por lo que habíamos visto, que el neurotransmisor se elimina de la sinapsis.
Los metabotrópicos, por su parte, tienen esa característica de tener efectos más prolongados. Tardan más en llevarse a cabo y duran más. Y de todos modos, la acción final es la misma. Despolarizar o hiperpolarizar. Y vemos que los EPSP, y son siglas en inglés, luego les voy a dar el nombre en español, son excitadores. Los negros son excitadores porque despolarizan. Y los azules, IPSP, son inhibidores. Estas son siglas en inglés, pero lo vamos a manejar también en español. ¿Sí queda claro entonces las diferencias de los dos receptores? Ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Preguntas? Profe, está claro. Bueno, qué bueno. Como ven, esto ya lo hemos visto antes en este curso, en otra parte de este curso. Bueno, si no hay preguntas, entonces con esto terminaríamos la clase de hoy. Ya el lunes continuaremos con el tema. Yo nada más quiero hacerles un aviso. En el transcurso de la tarde, más tardar mañana, les llega su calificación del examen de hoy. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bueno. Si alguno no recibió su calificación del segundo parcial, me lo hace saber por correo. O si quiere, se espera el lunes. De todos el lunes, lo primero que vamos a hacer es, les entrego el examen y lo revisamos y ya después continuamos con la clase para terminar ya este tema de transición sináptica. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. Bueno, igual pues si entonces, tienen dudas con respecto a la calificación del examen o la revisión de pues no sé si el lunes también. sí, aprovechamos de una vez los dos para que Ujú. ya se vayan conformes y ya después terminamos la clase. Muy bien. Y será en las aulas nuevas, en el salón Z12-2. Ok. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bonita tarde, Estén bien. cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Bonita tarde. Luego. Hasta luego a todos. Descansen.